Buen día, mi nombre es Camila Yacil Guamán Sánchez. Junto con mi compañero Alexander Mendieta Mendivi vamos a hablar acerca de la calidad del agua subterránea y la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación. Bueno, para comenzar debemos entender qué es el agua subterránea. El agua subterránea es aquella que ocupa los poros y fracturas de la roca ubicada debajo de la superficie terrestre. Esta agua se forma cuando la lluvia se infiltra a través del suelo hasta llegar a la zona de saturación, donde todos los espacios vacíos están completamente llenos de agua. Esta agua se almacena en los acuíferos y representa una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Su importancia es muy grande porque abastece a la población, permite el riego en la agricultura, es fundamental para muchas actividades mineras y además sirve como una reserva estratégica durante épocas de sequía. Continuando, vamos a ver los fundamentos hidrológicos. Comenzamos con el acuífero. Un acuífero es una formación geológica que tiene suficiente porosidad para almacenar agua y suficiente permeabilidad para permitir que esa agua se desplace. Existen tres parámetros importantes. El primero es la transmisividad, que indica la capacidad total del acuífero para transportar agua. El segundo es la porosidad, que representa la cantidad de espacios vacíos donde puede almacenar el agua. Y tercero es la permeabilidad, que permite la facilidad con la que el agua puede atravesar el material. También existen tres tipos principales de acuíferos. El acuífero libre, que está abierto hacia la superficie y por eso es el más vulnerable a la contaminación. El acuífero confinado, que se encuentra protegido entre capas impermeables. Y el acuífero colgado, que es una pequeña acumulación de agua ubicada sobre la capa impermeable separada del nivel freático principal. Continuando, vamos a ver la calidad del agua. Bueno, la calidad del agua subterránea depende principalmente de la interacción entre el agua y la roca. A medida que el agua circula por el subsuelo, va disolviendo minerales, por lo que su composición química cambia según el tipo de roca y el tiempo de contacto. Por ejemplo, cuando el agua atraviesa rocas calizas puede enriquecerse en calcio y magnesio formando agua dura. También es importante diferenciar dos tipos de alteraciones. La primera es de origen natural, donde elementos como arsénico, hierro o flúor provienen directamente de las rocas. La segunda es la afección antrópica, que ocurre por actividades humanas como la agricultura, la minería o la industria, introduciendo contaminantes como nitratos, metales pesados e hidrocarburos. Mientras el origen natural forma parte del funcionamiento del sistema hidrológico, la contaminación antrópica deteriora la calidad del agua y limita su uso. Ahora voy a dar pase a mi compañero Alexander. Bien, continuando con la exposición, en esta diapositiva se presentarán los principales parámetros que se utilizan para evaluar la cantidad, la calidad de agua, en la cuales estos se dividen en tres grandes grupos, los físicos, químicos y biológicos. En cuanto a los parámetros físicos, tenemos la turbidez y temperatura. Estos son aquellos que podemos observar directamente, ¿no? Como la turbidez, como mencioné, también por todo el color, el olor, la temperatura y la presencia de partículas en suspensión. Por ejemplo, el agua muy turbia puede indicar la presencia de sedimentos o materia orgánica, ¿no? Bueno, en cuanto a los parámetros químicos, como el pH, la conductividad eléctrica y iones disueltos, estos permitirán reconocer la composición del agua. Aquí se evalúan aspectos como lo mencioné hace un momento. Estos parámetros nos ayudarán a determinar que el agua es apta para el consumo o para otros usos, ¿no? En el pH, como sabemos, la acidez, la alcalinidad, esta está controlada por la interacción de agua-roca. Por ejemplo, las rocas carbonatadas en contacto con el agua evidenciarán un pH más alto, ¿no? Sin embargo, el mineral pirita, al estar en contacto, por ejemplo, con el agua, provocará que el agua sea más ácida. En cuanto a la conductividad eléctrica, esta indicará la cantidad de sal disuelta, ¿no? En cuanto sabemos respecto a este asunto, tenemos que a mayor conductividad, mayor mineralización del agua. En cuanto a iones disueltos, como el calcio, sodio, cloruros o sulfatos, provienen principalmente de la disolución de minerales del acuífero, ¿no? Eh, bueno, Respecto al parámetro biológico, acá se analizan la presencia de microorganismos, como bacterias o coliformes. La presencia de estos organismos generalmente indica la contaminación por aguas residuales o representa un riesgo para la salud.
Bien, en conjunto, estos tres grandes grupos permiten evaluar de manera integral el estado del recurso hídrico, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá respecto al marco normativo, para proteger los recursos hídricos en el Perú, existe un marco legal, cuyo principal instrumento es la ley número 29339 de recursos hídricos, en las cuales aquí rescaté, bueno, 5 artículos principales, como el artículo número 1, la cual esto regula el uso y gestión de los recursos hídricos, ¿no? Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados. Bueno, en respecto al artículo 5, acá se reitera que regula el agua de los ríos y los afluentes, la que se encuentra en las ensenadas, humedales, manglares, manantiales, nevados, glaciares, entre otros. Respecto al artículo 35, acá indica las categorías del uso del agua y orden de prioridad, siendo respectivamente para uso primario, uso poblacional y uso productivo. Respecto al artículo 43, acá se señalan los tipos de uso productivo del agua. Bueno, acá respecto al artículo 108, 113, hice una síntesis en la cual acerca el agua subterránea, sobre su uso, exploración y explotación racional, y como la estipulación de las zonas de restricción. En resumen, esta ley busca garantizar que el agua sea utilizada de forma responsable para asegurar su disponibilidad para el futuro. Siguiente, por favor. Bueno, acá siendo la linealidad del marco normativo, tenemos que en un decreto legislativo número 1013, el 13 de mayo de 2018, se creó el Ministerio del Ambiente, en la cual aquí mismo se estableció el artículo 7, que permitió la creación de la ECA y el MP, en la cual la ECA son los estándares de calidad ambiental por sus siglas. Bueno, medida que establece el nivel de concentración de elementos, sustancias o parámetros presentes que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente. Según el parámetro en particular, la concentración podría ser expresada en máximos, mínimos o rangos. Bueno, esta aquí mismo, en este decreto supremo, la ECA, bueno, clasificó el agua en 4 categorías según su uso. Tenemos la categoría 1, la cual es la poblacional y recreacional; la categoría 2, la cual es actividades marino y costeras; la actividad 3, la cual es riego y vegetales y bebidas animales; y la categoría 4, la cual indica conservación del ambiente acuático. Por otro lado, el LMP, por sus siglas límites máximos permisibles, bueno, establece la cantidad máxima de contaminantes que una empresa o actividad puede descargar en el ambiente. Bueno, a modo de resumen, la diferencia principal que acá recaba en cuanto a la ECA y el MP es que la ECA evalúa la cantidad de calidad del agua del ambiente, ¿no? Mientras que la ECA controla las emisiones o vertimientos de las actividades humanas. Bueno, ambos instrumentos trabajan de forma complementaria para prevenir la contaminación del agua. Siguiente, por favor. Bueno, aquí puse 2 cuadros en los cuales representan ejemplos del ECA y el MP respectivamente, en los cuales, como mencioné con anterioridad, el ECA se presenta los valores máximos permitidos para diferentes parámetros, ¿no? Como el pH, bueno, los metales pesados, nitratos y microorganismos, dependiendo del uso del agua, ya sea para consumo humano, riego o conservación del ambiente. En este caso, el ECA, el tipo de categoría que use, acá fue de categoría poblacional y recreacional. Y como podemos ver, esos son los valores que se presentan a continuación, ¿no? Y respecto al LMP, bueno, son que establecen los límites que no deben superar los afluentes antes de ser descargados en el ambiente, ¿no? Y bueno, estas tablas son utilizadas para las autoridades para realizar monitoreos y verificar el cumplimiento, ¿no? De la normativa ambiental presente en este marco. Siguiente, por favor. Bien, continuando con las fuentes de contaminación de las aguas subterráneas, estas se pueden clasificar en puntuales y difusas, ¿no? Bien, las fuentes puntuales son aquellas que provienen de un lugar específico y fácil de identificar, como una mina, una industria o un vertimiento de aguas residuales. Debido a que tienen un origen definido, suelen ser más fáciles de identificar, ¿no? En cuanto a la minería, un ejemplo claro de este tipo de fuente puntual de contaminación, tenemos la generación de drenajes ácidos y la liberación de metales pesados. En cuanto a la industria, tenemos el descargo de fluentes con sustancias químicas y tóxicas. En cuanto a pasivos ambientales, tenemos los residuos mineros abandonados que liberan contaminantes hacia el subsuelo.
Respecto a las fuentes difusas, son aquellas que no tienen un punto único de origen, ¿no? Un ejemplo es el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura, cuyos contaminantes se infiltran lentamente hacia el subsuelo, generando así su contaminación de este espacio. También ocurre en lixiviados de botaderos o, bueno, rellenos sanitarios, ¿no? Una diferencia clara entre las fuentes puntuales es que tienen un origen claramente identificado, mientras que las difusas están distribuidas en áreas más amplias, ¿no? Y son más difíciles de controlar. Le doy pase a mi compañera para seguir con la exposición. Bueno, continuando vamos a ver acerca de las vías de contaminación de un acuífero. En esta diapositiva observamos las principales vías por las que los contaminantes llegan al agua subterránea. La más común es la infiltración desde la superficie, proveniente de las actividades como la agricultura, los vertederos de basura, las fugas de combustible o las aguas residuales. También puede ingresar a través de pozos mal construidos, fosas sépticas o alcantarillados con filtraciones. Una vez que los contaminantes alcanzan el acuífero, son transportados por el flujo natural del agua subterránea, pudiendo afectar otras zonas e incluso los pozos de abastecimiento. Por ello, la mejor estrategia es prevenir que los contaminantes ingresen al acuífero. Vamos a tocar ahora el punto de transporte de contaminantes. Bueno, una vez que el contaminante entra al acuífero, se desplaza principalmente mediante dos procesos, que son la advección y la dispersión. La advección es el movimiento del contaminante siguiendo la dirección del flujo natural del agua subterránea. En cambio, la dispersión hace que el contaminante se expanda y se diluye mientras avanza, debido a las diferencias de velocidad del agua dentro del acuífero. Estos son procesos importantes porque permiten predecir hasta dónde llegará la contaminación y ayudan a proteger los pozos y las fuentes de abastecimiento. Continuando, vulnerabilidad de acuíferos. La vulnerabilidad de un acuífero es la facilidad con la que puede contaminarse por sustancias que ingresan desde la superficie. Existen dos tipos, la vulnerabilidad intrínseca y la vulnerabilidad específica. Hablando de la vulnerabilidad intrínseca, depende solo de las características naturales del terreno, como lo son la litología, permeabilidad y recarga. Es una propiedad propia del sistema. Ahora, hablando de la vulnerabilidad específica, esta depende del tipo de contaminante. Evalúa cómo es interactúa con el suelo. Ejemplo de eso tenemos la movilidad de nitratos y la retención de metales. Ahora, los principales factores que determinan esta vulnerabilidad son la litología, la profundidad del nivel freático, la recarga, la zona de saturación y también tenemos en cuenta que en general mientras más permeable sea el terreno y más cerca esté el nivel freático de la superficie, mayor será el riesgo de contaminación. Bueno, ahora voy a dar paso a mi compañero para que continúe con el método GOT. Bien, uno de los métodos para evaluar la permeabilidad de un acuífero es el método GOT, la cual fue desarrollado por Foster en 1987. Su nombre proviene de las iniciales de los tres parámetros que analiza, ¿no? Bien, la letra G representa, ¿no?, el grado de confinamiento del acuífero, es decir, si está protegido por capas impermeables o si está expuesto, ¿no? La letra O corresponde a las características de los estratos que cubren el acuífero, ¿no? Ya que algunos materiales ofrecen mayor protección que otros. Y respecto a la letra D, esta representa la profundidad del nivel freático, ¿no? Mientras más esté el agua cerca del agua subterránea en la superficie, mayor será la vulnerabilidad frente a la contaminación. Bien, el índice de GOT se obtiene multiplicando esos tres factores y su resultado varía entre 0 y 1. Cuanto más cercano sea 1, mayor será la vulnerabilidad del acuífero, ¿no? Acá en la imagen, como podemos ver, es un análisis de vulnerabilidad de un acuífero, en la cual se da, como mencioné, la intercalación y la complementación de una capa con otra para generar el mapa de vulnerabilidad GOL, en las cuales primero se empieza con las curvas de nivel, para luego estar complementadas con información de pozos, el MET, la hidrogeología, y finalmente hacer la complementación final respecto al confinamiento del acuífero, la profundidad del agua y los sustratos litológicos, lo que da como resultado final un mapa de vulnerabilidad GOT. Siguiente, por favor. Bueno,
Otro método ampliamente utilizado es el Drastic, ¿no? Que fue desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. A diferencia del método GOT, esta considera 7 parámetros. Esos son la profundidad del agua, la recarga del acuífero, el tipo del acuífero, el tipo de suelo, la topografía, el impacto de la zona no saturada y la conductividad hidráulica. Bueno, cada uno de estos parámetros recibe un peso según su importancia y luego calcula un índice de vulnerabilidad, ¿no? Este método proporciona una evaluación más detallada y más amplia que permite identificar con mayor precisión las zonas que requieren medidas de protección, ¿no? Bien, acá en imagen, como podemos ver, tenemos un análisis de vulnerabilidad de la contaminación de una sección del acuífero, ¿no? Del Valle Central de Costa Rica, en las cuales acá, como podemos evaluar, a diferencia o a contraste el método GOT, se da la evaluación de 7 capas, que da como resultado el método de vulnerabilidad drástica. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la gestión y prevención, finalmente acá se hace una identificación de zonas vulnerables que es necesario aplicar para medidas de gestión y prevención. En cuanto a la primera, que es el monitoreo, se da mediante redes de pozos de observación que permiten controlar periódicamente, ¿no? La calidad del agua subterránea y detectar cambios con el tiempo. La segunda, que es la zonificación, que consiste en elaborar mapas de vulnerabilidad para planificar el uso de territorio y restringir actividades contaminantes en el área más cercanas. Acá se puede, por ejemplo, usar el método GOT y método Rastric para hacer un mapa de vulnerabilidad, identificar y entrar a detallar cuáles son los riesgos y peligros latentes en la localidad, ¿no? En cuanto a la tercera, que es la protección, se establecen perímetros, ¿no?, de seguridad alrededor de la zona de los pozos de abastecimiento para evitar actividades, bueno, humanas que afecten la calidad de agua. En conjunto, estas medidas permiten conservar los acuíferos y asegurar un suministro de agua seguro y sostenible para la población. Le daré paso a mi compañera para continuar con la exposición. Bueno, para terminar vamos a hablar acerca de las conclusiones que hemos llegado mi compañero Alexander y yo. Como conclusiones podemos decir que el agua subterránea es un recurso esencial para el consumo humano, la agricultura y diversas actividades económicas. Sin embargo, una vez contaminada, su recuperación es muy lenta y costosa. Por ello, evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos permite prevenir riesgos antes que los contaminantes lleguen a nivel freático. Además, herramientas como los métodos GOT y Drastic ayudan a identificar las zonas más vulnerables y facilitan la toma de decisiones para proteger este recurso. Finalmente, una adecuada gestión, el monitoreo constante y el cumplimiento de la normativa son fundamentales para garantizar que el agua subterránea sea de buena calidad para futuras generaciones. Bueno, acá tenemos algunas referencias bibliográficas y eso sería todo. Muchas gracias.